Buenas noches. Esto es Desmontando Bulos. Empezamos. Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Desmontando bulos, destapando la verdad. Buenas noches. Hoy es ni más ni menos que miércoles 24 de septiembre de 2025. Yo soy Lorenzo Sastre y esto es Desmontando Bulos. Enseguida conectaremos con Sara, pero antes me gustaría hablar un poquito con vosotros de algo importante. Y es que hoy, como he dicho antes, es miércoles 24 de septiembre y mientras emitimos Desmontando Bulos en directo, vuelve a pasar lo mismo. La Liga ordena bloqueos masivos de IP con motivo de la jornada de fútbol que se está celebrando en este mismo momento. ¿Qué significa esto? Que miles de oyentes no pueden escucharnos con normalidad, que negocios digitales completamente legales se quedan sin clientes y que webs inocentes acaban arrasadas por una medida desproporcionada. La excusa es la lucha contra la piratería, pero la realidad es otra muy distinta. Se están arrasando emisoras de radio online, como la nuestra, periódicos digitales, foros, tiendas online, proyectos culturales, servicios tecnológicos, portales de universidades, estudios, cursos y hasta dispositivos que dependen de Internet para funcionar. Y aquí viene lo más grave, la propia orden judicial que ampara estos bloqueos, que establece claramente que solo se pueden aplicar siempre que no afecten a terceros inocentes. Pues bien, esto no se cumple, ya que cada vez que hay partido de la liga, miles de webs y negocios legítimos quedan bloqueados. Estamos ante un incumplimiento flagrante de la orden judicial y por tanto de la ley. Ahora imaginemos por un momento lo que esto significa a nivel tecnológico. En la medicina, por ejemplo, cada vez se usan más dispositivos conectados para diagnóstico, seguimiento de pacientes o incluso robots quirúrgicos que asisten operaciones. Todos estos equipos se conectan por Internet usando direcciones IP. Si su proveedor, su servicio o su conexión comparten, por desgracia, IP con algún posible pirata, esa IP es bloqueada y ese servicio puede fallar o dejar de funcionar. Y hablamos de situaciones que podrían llegar a costar la vida de personas humanas. Lo mismo podría ocurrir con los vehículos conectados o incluso vehículos autónomos, que aunque en España se están empezando a probar ahora mismo, en otros países el uso ya es más habitual. Y estos también dependen de Internet para circular con seguridad.
una decisión mal planteada, un bloqueo indiscriminado, y las consecuencias también podrían ser gravísimas. Y aquí no solo hay responsabilidad de la liga. Las compañías de internet también tienen mucho que explicar, porque cuando se trata de obedecer estas órdenes, actúan con rapidez, obedecen sin rechistar y prefieren proteger los derechos millonarios de la liga antes que los derechos básicos de sus clientes. No olvidemos que muchas de estas operadoras, Movistar, Orange, Digi o Vodafone, emiten los partidos y cobran por ellos en sus propias plataformas. Incluso son patrocinadores de algunos equipos o de algunas ligas. Tienen un conflicto claro de interés. Les importa más mantener contenta a la liga que garantizar un internet libre y funcional para aquellos ciudadanos que les pagan la conexión. Además, resulta insultante la incoherencia en este país. Por un lado, el gobierno de España anima a los autónomos y empresarios a digitalizarse con el famoso kit digital. Y por otro lado, se les hunde el negocio cada día que hay partido de la liga, por culpa de estos bloqueos indiscriminados. Y es curioso que en los grandes medios de comunicación de España ninguno se atreva a hablar de este problema, porque viven, muchos de ellos, de los derechos televisivos del fútbol o tienen negocios e intereses con la liga. También es curioso que los políticos de este país ignoren esta situación. Se llenan la boca hablando de digitalización y emprendimiento, pero miran hacia otro lado cuando miles de negocios digitales se les corta el acceso a sus clientes. Y luego tenemos al señor Javier Tebas, presidente de la liga, diciendo que los afectados son 4 frikis. Pues no, señor Tebas, no somos 4 frikis. Son miles de webs y negocios legales los que cada jornada de la liga sufren pérdidas, cortes y bloqueos injustos. Emisoras como las nuestras, portales de noticias, foros como Forocoches, agregadores como Menéame, comercios electrónicos, portales de universidades, estudios online y cursos digitales. Estamos ante un abuso desproporcionado que ni acaba con la piratería ni respeta la ley. Esto no es proteger el fútbol. Esto es dañar la economía digital de un país, poner en riesgo la innovación tecnológica y hasta comprometer la seguridad de los ciudadanos. Es por eso que decimos claro, no se puede permitir que un partido de fútbol silencie una emisora online, se bloquee un periódico, se frene la educación digital o ponga en riesgo un quirófano. Los bloqueos de la liga no son injustos, son ilegales. Y lo que también tiene una complicidad muy importante, la de las compañías de internet, que han olvidado su verdadero deber, que es con sus clientes y no con los negocios millonarios de la liga. Y ahora es momento de dar la bienvenida a Sara Martínez, que nos va a empezar a explicar qué contenidos nos ha traído. Hola, buenas noches Lorenzo y buenas noches a todos. Ya sabéis, como pasó en la temporada pasada y en la anterior, por cuestiones de trabajo, pues en alguna ocasión pues no puedo compatibilizar el directo con todos vosotros. Y bueno, pues lo hacemos en este formato donde os cuento, eso sí, todo lo que ha dado de sí estos últimos 7 días, que es como siempre mucho, abundante y además muy interesante. Me imagino que tú ya habrás hecho alguna revisión sobre todo lo que ha dado de sí esta última semana en el ámbito de la actualidad. Lo más importante y que nos afecta a todos y que no nos polariza, pues hombre, que ha llegado el otoño. Ya sabéis que desde el lunes comenzó esta nueva estación que nos deja ya de cara a ese invierno que veremos aparecer en diciembre. Respecto a eso, una cosa importante, España cerró este verano
como un verano récord en cuanto a temperaturas, con una media de alrededor de 24,2 grados entre junio y agosto. Y, por cierto, es la más alta desde que se hacen registros, desde 1961. En fin, más que nada por creernos algunas cosas que los científicos nos cuentan. Y también algo muy importante en el ámbito que también hemos comentado durante estas semanas, la cumbre de Naciones Unidas, organizada por Francia y Arabia Saudí. Pues ya sabéis que en estos días numerosos países pues ya han anunciado su reconocimiento formal de Palestina como Estado, y por tanto pues podemos decir que marca un punto de inflexión diplomático en el desgraciado conflicto de Oriente Medio, ¿no? Al mismo tiempo, pues también líderes internacionales han pedido el fin de la guerra, la liberación de los rehenes en Gaza, y proponen fuerzas internacionales para estabilizar la zona, que ojalá pueda ser después de que termine este tremendo conflicto que está acabando con muchísimas personas inocentes que nada tienen que ver con lo ocurrido en Israel a causa del terrorismo, que siempre es condenable. Y por tanto, ojalá que evidentemente entre unos y otros, y desde esa diplomacia que a veces tanto nos cuentan, pues ojalá se pudiera conseguir algo más de lo que tenemos ante nuestros ojos. Pero bueno, si os parece, os voy a contar algunas cosas. Sabéis que siempre pues damos algunos datos más importantes y esos contextos que a veces nos pueden ayudar a entender algunas cuestiones que se meten en redes sociales, y que es por donde pues a veces descontextualizando nos encontramos a muchos datos que son inexactos y por tanto crean muchos bulos. Y en esta ocasión, como no, regresa a nuestro apartado el barómetro del CIS, que ya salió publicada la semana pasada. Lo hemos dejado ahí en el horno para ver qué tal, ¿no? Y al final, como podéis ver, y os pondrá Lorenzo, bueno, pues ahí tenéis la estimación de voto para unas futuras elecciones generales, ¿no? Como podéis ver, ha habido un aumento muy importante del Partido Socialista desde el CIS de julio. Son 5 puntos, 5 puntos y pico, Sumar está ahí estable entre el 7,9 y 7,8 que tenía en julio. Una bajada muy importante también de 3 puntos para el Partido Popular, y casi también podríamos decir que estaría estabilizado ese voto para Vox, ¿no? En definitiva, esas son las formaciones que más votos tendrían. Sabéis que siempre hay ese 5,7 y más o menos otros 3, 4 partidos como Podemos, Esquerra, EH Bildu, Junts, BNG, bueno, pues que estarían ahí en esa horquilla de aproximadamente 5,7, ¿no? Bueno, estos son los datos, son los gráficos que podemos ver en las estimaciones y en los barómetros que mes a mes va publicando el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ya sabéis que la dirección de este organismo pues la lleva José Félix Tezanos. Yo creo que casi todos pues no entienden muy bien cómo presenta estos barómetros electorales. Es verdad que ha cambiado en varias ocasiones la forma de hacerlo. En fin, es un modelo estadístico que ya se corrigió en 2020 para poder darle alguna solución a algunos sesgos de la muestra, tener en cuenta que estamos hablando de estadística, pero no sé, en verdad no convence a nadie, pero bueno, ahí están los datos. Sí que es verdad que es interesante ver lo que es todo ese barómetro, no solamente con los datos, con los quesitos, porque dentro, en lo que es la cocina, están todos los ingredientes, y ahí a veces podemos entender un poco más por qué al final salen esos datos. O a lo mejor al revés, a lo mejor hacemos una lectura que no tiene nada que ver con el resumen que nos da Tezanos.
Ahí tenéis otra gráfica que lo podéis ver representado de una manera un poco más visual, más que nada por la linealidad, para ver la evolución del voto. Como podéis ver, pues según el CIS, pues desde noviembre de aproximadamente del año pasado hubo un cambio en la valoración entre el PP y el PSOE, y que a partir de ahí pues se ha ido incrementando hasta julio, que como podéis ver pues se juntan los dos puntitos, ¿no?, de las dos formaciones, y a partir de ahí el Partido Socialista se dispara y le pasa todo lo contrario, en menor medida, eso sí, al Partido Popular. Como podéis ver, es muy importante la variación de voto de cara a la formación de Vox, donde desde también marzo de 2024 iba en una línea bastante ascendente, con sus picos, evidentemente, pero bueno, ahí está. Coincide también ese mes de julio con una subida muy importante, un poco a lo mejor pues recogiendo esa bajada que empezó a tener el Partido Popular, y ahora en septiembre pues se ha vuelto a un punto, pero aún así, como podéis ver, los puntitos verdes siguen estando en un buen momento, Y luego pues Sumar, como podéis ver, pues venía desde una bajada desde el 23, no espectacular, pero sí una cierta bajada, y ha seguido ahí, se ha mantenido desde aproximadamente julio del año pasado, como ese voto temperamental, ¿no?, que está ahí un poco constante, y bueno, ya sigue en la misma línea. Y por último Podemos, que me parece que ha tenido una pequeña repuntada desde mayo del año pasado, pero que bueno, sigue ahí también esa subidita que tuvo, y también la ha sabido mantener, con lo cual ahora pues está entre más o menos en una línea muy parecida con Sumar, ¿no? Si vemos por las fechas, Sumar está con un 7,9, Podemos está con un 4,2. Bueno, pues son datos que no, pueden servir a lo mejor para entender un poco más lo que puede estar ocurriendo. Así que, bueno, ahí están esos datos, esos valores, y bueno, y esperaremos al próximo CIS, Lorenzo, es lo que hay. Bien, en cuanto al contexto, la semana pasada os traía un poco qué había ocurrido en la Vuelta a España en Madrid, por qué ese boicot, esas protestas en esa Vuelta a España, la negativa de que participe un equipo ciclista israelí. Bueno, pues Neutral nos ha querido dar también otros datos respecto a todo esto. Y lo más importante, la Vuelta a España ha quedado ahí, pero ya hay distintos sectores que se están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que Israel sea excluido de las competencias o competiciones oficiales, siguiendo un precedente que se marcó en su día con Rusia tras la invasión de Ucrania, ¿no? El ejemplo es el Consejo Superior de Deportes de España, que solicitó recientemente al Comité Olímpico Internacional, al COI, la expulsión de Israel de sus eventos deportivos. Pues eso, por el momento, esa solicitud ha sido desestimada. ¿Qué podemos contextualizar con todo esto? Pues mirad, el 12 de octubre de 2023, la Comisión Ejecutiva del COI suspendió al Comité Olímpico Ruso de sus funciones y además de la financiación del movimiento olímpico, lo que le impidió que el año pasado, en 2024, pudiera participar en los Juegos de París. En ese momento, según el COI, el organismo olímpico ruso violó la Carta Olímpica, ojo, al incluir en su comité organizaciones deportivas de Donetsk, de Kherson, de Luzán o de Zaporilla, ¿no? Territorios que, si hacemos un poco de memoria, pertenecían a Ucrania antes de la invasión. Y por tanto, por eso el COI
pudo suspender del movimiento olímpico a Rusia. La Carta Olímpica establece en su artículo 28.5 que la jurisdicción territorial de un Comité Olímpico Nacional ha de coincidir con los límites del país en el que ha establecido su sede. Asimismo, también en su artículo 30 dice que la expresión país en el texto hace referencia a un Estado independiente y además reconocido por la comunidad internacional. En París en 2024 fueron 15 los atletas rusos que aceptaron participar, pero bajo bandera neutral. Hay algunos antecedentes más. Rusia ya estuvo excluida para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014 tras ser acusada de dopaje de Estado. Y también, por ejemplo, Bielorrusia, que ya le había impuesto sanciones el COI en 2020, tras considerar que el Comité Olímpico Bielorruso no protegía a los deportistas críticos del régimen de Lukashenko, y entonces, tras la invasión rusa de Ucrania, pues Bielorrusia fue incluida con las mismas restricciones de Rusia. Se habla menos de ella, pero ahí está, ¿no? Ante lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido y la actualidad y lo que ocurre en este momento con Israel, pues Neutral nos hace una diferenciación, ¿no? El Comité Olímpico remitió un comunicado en respuesta sobre todas estas cuestiones, diciendo que aseguraba que Israel cumple con la Carta Olímpica. En concreto, en esa carta decían que tanto el Comité de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguirán trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas. En concreto, las referencias que nos hace el COI no tienen tanto que ver con los derechos humanos, pero sí que es verdad que en la Carta Olímpica, si hacemos una búsqueda de términos de derechos humanos en ese documento oficial, nos encontramos varios principios fundamentales del olimpismo. Por ejemplo, el principio 1, al asociar el deporte con la cultura y la educación, el olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo, del buen ejemplo, la responsabilidad social, el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y los principios éticos fundamentales universales dentro del ámbito de competencia del movimiento olímpico, ¿no? Y luego también en su principio número 4, por ejemplo, la práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener acceso a la práctica del deporte sin discriminación de ningún tipo, en el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y dentro del ámbito de competencia del movimiento olímpico. En resumen, el COI se ampara en criterios deportivos e infracción de sus reglas para justificar su decisión, dejando de lado, de alguna manera, la interpretación ética de los principios olímpicos que hablan de derechos humanos. Con lo cual, de alguna manera, en ese elemento es donde podríamos entender el contexto de por qué a Israel, a nivel de movimiento olímpico, no se le está prohibiendo participar en competiciones deportivas. Bueno, los datos están ahí y ahora ya cada uno pues podrá entender más al COI o no, pero es lo que tenemos y son los datos que tenemos. Nos vamos ya a la segunda parte, ¿no? En donde un poco hablamos siempre del ámbito de la democracia, de la seguridad. En concreto, os traigo también en el ámbito de la transparencia una noticia que nos viene de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque han ampliado el listado de datos abiertos, eso que nos gusta en este programa tanto, y que de alguna manera se van a poder publicar por parte de las entidades locales, es decir, de los ayuntamientos. Esta expansión nueva, ¿no?, refleja que las administraciones locales pues están mejorando su capacidad para gestionar y publicar datos, y también de alguna manera responde a que hay una mayor demanda por parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, de empresas, de agentes sociales para utilizar y pedir más información útil para desarrollar servicios, investigaciones o simplemente
para conocer mejor pues nuestro propio entorno, ¿no? Dentro de esa administración más cercana, ¿no? Los 80 conjuntos de datos que se van a poner en marcha y que van a poder ampliarse en la gestión de lo local, pues los podemos enumerar de una forma un poco más resumida dentro del ámbito del urbanismo y el espacio público. En ese aspecto, pues se recomienda publicar información sobre planes generales de ordenación urbana, licencias urbanísticas, callejeros, representaciones cartográficas de espacios naturales, inventario de bienes inmuebles, es decir, algo que tiene que ver muy de cerca tanto con la estructura urbana de nuestras ciudades, de nuestras localidades, como también ese patrimonio, ¿no? También en el ámbito del transporte se refiere especialmente a los datasets para saber ubicar transporte público, los carriles bici, los aparcamientos públicos, especialmente destinados a personas con movilidad reducida, tan importante para esa integración, o por ejemplo también los puntos de recarga de vehículos eléctricos, tráfico, accidentes, bueno, pues todo eso, todas esas categorías se van también a poner en marcha dentro del epígrafe de transporte, ¿no? Otras cuestiones como el medio ambiente, pues se recomienda nuevamente, y eso ya no es nuevo, eso ya hace tiempo. Lo que pasa que de alguna manera se estaba desarrollando en grandes ciudades, en grandes poblaciones, y ahora la Federación Española de Municipios y Provincias de alguna manera recomienda a todos los ayuntamientos a que se haga hincapié en dar estos datos, ¿no? Como la calidad del aire, la calidad del agua, los datos meteorológicos, la contaminación acústica, los parques, jardines, el arbolado, la gestión en definitiva de residuos, los contenedores de reciclaje, las zonas de riesgo, que todos sabemos que a lo mejor cerca de donde vivo, bueno, pues que todo eso esté bien implementado para que la ciudadanía en cualquier momento pueda obtener esos datos. Y luego pues también hay otros ámbitos como el sector público, donde se publique los datos presupuestarios, que parece mentira, pero a veces hay en ayuntamientos que todavía no podemos saber el presupuesto anual. Bueno, pues esas cosas es importante que estén a la mano del ciudadano, ¿no? Y saber pues subvenciones, contrataciones, deuda pública. En el ámbito demográfico de la sociedad, pues también datos del padrón municipal, desempleo, empleo, servicios de asistencia, censos de asociaciones. Y en el turismo y la cultura, pues algo que se ha hecho mucho, pero todavía queda un poco más. Por ejemplo, los alojamientos turísticos, para que no solamente tengamos la función informativa desde lo privado, sino que los propios ayuntamientos hagan valer sus datos para saber qué sitios están legalmente constituidos como tal, lugares de interés, agendas culturales, en fin. La implementación de estos 80 conjuntos de datos, pues la verdad que va a ser desde luego un desafío para muchos municipios. Algunos, como os decía, los de grandes poblaciones, los que están recogidos en ese título 10, ¿no? de la ley de lo que es las estructuras y las administraciones locales. Bueno, pero también hay municipios más pequeños, de menor tamaño, de menor población, y pueden encontrar dificultades, ¿no? Pero para eso, pues evidentemente van a contar con un camino de colaboración con otras administraciones, con diputaciones, por ejemplo, con las propias comunidades autónomas, con la propia Federación Española de Municipios y Provincias y con el propio Gobierno de España. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver si en este próximo año pues se cumple ese hito, ¿no?, en el camino hacia un modelo pues de gobernanza basado en algo que a nosotros ya sabes que nos gusta mucho, los datos. Bueno, pues ahí está, y ojalá vaya bien, ¿no? Y nos vamos al ámbito de la ciberdelincuencia, también en el ámbito de la seguridad. Todas las semanas tenemos algún problema, por supuesto. Os he traído uno que ha traído Verifica Radio Televisión Española,
en el ámbito de la ciberdelincuencia y nos avisa de que en redes sociales, especialmente TikTok, pues están circulando vídeos de abuelos tristes pidiendo ayuda para sacar adelante sus negocios, te venden zapatillas, bolsos, figuritas, llaveros, todo eso productos que dicen hechos a mano por los ancianos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se trata de una grabación robada de otras cuentas que se utiliza como gancho para revender productos de tiendas online como si fueran artesanales. Hay que ser estupendo, ¿eh? Verificar Radio Televisión Española nos pone varios ejemplos que los podéis ver en su página web, de algunas cuentas que lo comparten en TikTok y, ojo, vídeos que superan el 1.000.000 de visitas, con lo cual, aunque sea el 50% que haga caso para ayudar a los abueletes tristes, pues tiene lo suyo, ¿no? Todos los vídeos son eso, personas mayores que se presentan como abuelos en apuros y te piden que compres productos que al final no son hechos a mano, son productos, lo dicho, que podemos encontrar en tiendas online, que no voy a dar nombres, pero os podéis imaginar cuántas son y además bastante baratos, en fin, una penita y una tomadura de pelo. Como bien especifica Verificar Radio Televisión Española, y haciéndose también eco de la investigación que realizó sobre esta temática la agencia France Press, pues se constata que estos vídeos de redes sociales que son falsos y que podemos calificar como estafa, pues al final es una técnica que se llama dropshipping, ¿no? En definitiva, yo compro en las tiendas online, además bastante económicas, ciertas cosas y luego pues pongo un gancho que llama a nuestra sentimentalidad y lo compro posiblemente al doble de precio, pero pensando que estoy haciendo una buena obra. Así que ojo con estas cosas, ojo con esta campaña y ojo con nuestro dinerito donde lo invertimos, ¿eh? Y si te parece, Lorenzo, pues nos vamos con la Policía Nacional, que ya que estamos ha empezado ya el cole, ya todos hemos empezado nuestros trabajos, las vacaciones nos quedan ya muy lejos. Bueno, pues la Policía Nacional insiste en su campaña para dar a conocer la forma en la que podemos llevar nuestro DNI en el móvil. Y una vez más, nos lo van a explicar en el siguiente vídeo. Te enseñamos paso a paso cómo llevar tu DNI en el móvil con seguridad y con la garantía de Policía Nacional. Es muy sencillo. Necesitas tu móvil, conocer el PIN de tu DNI, tener los certificados en vigor y seguir estos 3 pasos. Paso 1. Registro. A través de internet desde tu propia casa, siempre que tengas un lector de tarjetas, entrando en la web midni.gov.es. También puedes registrarte en un pad que están disponibles en las unidades de documentación de la Policía Nacional e incluso en algunos ayuntamientos. Y por último, puedes realizar este proceso cuando acudas a renovar tu DNI a las unidades de documentación. El registro simplemente consistirá en introducir tus datos y tu teléfono móvil y enseguida recibirás un SMS con un código. Paso 2. Aplicación Mi DNI. Descárgate la app Mi DNI en Apple Store o Play Store e instálala en tu móvil. Recuerda que esta es la única aplicación oficial y que es gratuita. Si tienes dudas, entra en la web donde tienes enlaces directos. Tercer y último paso, activación. Abre la app y sigue los pasos que se van indicando en pantalla. Tendrás que introducir tu número de DNI con la letra y el número de soporte. Lo encontrarás en tu DNI físico y está compuesto por 3 letras y 6 números. A continuación tienes que elegir el método de desbloqueo. Tiene que ser una contraseña de al menos 8 caracteres. También puedes escoger reconocimiento facial o huella dactilar. En ese momento recibirás un código de activación por SMS y una vez que lo introduzcas en la aplicación, ya está, ya tienes a tu disposición tu DNI en el móvil. Pues ahí está. Si te parece, Sara, continúa. Y con la Guardia Civil, pues me ha parecido muy interesante poder hacernos eco de la campaña que ha realizado durante estos días, en concreto desde el 21 de septiembre, porque ese día es el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Y en esta cuestión, pues la Guardia Civil pues ha querido hacer hincapié en esta celebración, ya que ellos colaboraron con familias, con profesionales sociosanitarios para prevenir situaciones de riesgo
a personas que padecen esta enfermedad, ¿no? La desorientación es una de las señales más visibles y por eso nos llama nuestra atención para que si vemos a una persona desorientada, que llamemos al 062, al 062. Es importante hacer hincapié porque el Alzheimer no solo afecta a la memoria, sino también, pues como bien dicen ellos, compromete también la seguridad personal. Así que ya que una vez al año nos acordamos de absolutamente todos ellos, pues también tengamos en cuenta la importancia que también está en nosotros cuando podemos encontrarnos a personas desorientadas. Así que bueno, ahí está. Y pasamos a la alfabetización mediática. En esta ocasión no os traigo libros, os traigo y os recuerdo una píldora informativa de Learn to Check, más que nada porque ya lo tratamos el invierno pasado, pero como estamos hablando mucho de la IA, tenemos también ya un apartado ya diferenciado sobre los bulos que arrastramos gracias a la inteligencia artificial. Pues me ha parecido interesante volver a escuchar a Roger Cuartielles, que es doctorando en la Universidad de Pompeu Fabra, es colaborador de Learn to Check y además está muy centrado precisamente en la IA. Y quería resaltarlo nuevamente porque en su momento ya nos habló de cosas muy interesantes, que la IA no es solamente algo que nos puede manipular, sino también todo lo que podemos o cuánto nos puede facilitar también la tarea al trabajo para tratar, ¿no?, la desinformación. Así que vamos a recordarlo. Vamos allá. Pues la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para el fact-checking, en el sentido de que, de hecho, permite a muchos verificadores ganar más alcance en el monitoreo, por ejemplo, de cuentas en redes sociales. También les ayuda a monitorear contenidos como podrían ser, por ejemplo, pues entrevistas en medios de comunicación, les permite hacer una transcripción automática, identificar la factualidad de las afirmaciones para que después ellos lleguen, ¿no?, como profesionales y puedan decidir a qué van a dedicar los esfuerzos, si a verificar un contenido u otro, y por tanto así se agiliza todo el proceso de la verificación. También es cierto que, por otro lado, la inteligencia artificial puede complicar la tarea de los verificadores, porque la inteligencia artificial puede también permitir generar desinformación, y eso hace que cada vez, ¿no?, los verificadores tengan que tener más habilidades y más formación también en el ámbito de la inteligencia artificial para detectar los bulos que se generan mediante el uso de esta tecnología. Sí, es posible verificar contenidos hechos por inteligencia artificial, y de hecho en Learn to Check nosotros nos dedicamos a hacer talleres que también abarca esta tipología de bulos, enseñando herramientas que permiten justamente verificar esta tipología de contenidos. Por ejemplo, hay herramientas como AI or Not, que te dicen cuál sería el porcentaje o la probabilidad de que ese contenido esté generado por inteligencia artificial. También nosotros mencionamos un método que tenemos, que es el método Pantera, que sirve también para verificar contenidos, ¿no? Y también decimos que es importante aplicar el sentido común. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no?, por ejemplo, que tú en una fotografía veas del bracito a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal es una cosa impensable actualmente, ¿no? Si tú detectas una fotografía que te muestra a estas dos personas, ya tienes que sospechar. Por lo tanto, muchas veces, aplicando el sentido común, fijándose también en detalles, ¿no?, como por ejemplo los dedos de las manos o las marcas de agua o las caras simétricas, podemos llegar a identificar si un contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Pues de hecho es clave, ¿no?, que los docentes utilicen la inteligencia artificial en su actividad, que sea una tecnología que traten en el aula,
porque es una tecnología que forma parte de la vida diaria de los adolescentes. De hecho, en España los usuarios de una herramienta como ChatGPT son sobre todo los jóvenes de 16 a 24 años. Eso hace que por los alumnos estas herramientas no sean ajenas y por lo tanto sea necesario trabajarlas en el aula. ¿Cómo se puede trabajar de manera ética? Pues por ejemplo, que en los exámenes o en pruebas evaluativas los profesores puedan introducir previamente una pregunta que ellos hayan hecho a ChatGPT y pedir al estudiante que la complete. Y de esta forma el estudiante se puede dar cuenta de las lagunas que ofrece la inteligencia artificial y apoderarse a él mismo como inteligencia humana y reivindicar la inteligencia humana también como revisora de esta tipología de herramientas. También otra manera de aplicar la inteligencia artificial en el aula pues podría ser, por ejemplo, reflexionar sobre los algoritmos de las redes sociales. Un ejercicio que podrían hacer los docentes en sus sesiones podría ser pedir a los alumnos que hicieran capturas de pantalla de las 15 primeras publicaciones que le sale a los alumnos en su feed de Instagram, por ejemplo, y después hacer un artículo o un ensayo reflexivo sobre por qué creen, ¿no?, que les han salido esas 15 primeras publicaciones y no otras, ¿no? Y reflexionar sobre cómo los algoritmos nos construyen vestidos a medida para que nosotros pasemos el máximo de tiempo posible en estas plataformas. Pues continuamos. Adelante, Sara. Bueno, pues ahora ya sí que entramos en la tercera parte de nuestro programa, como todos los miércoles. Lorenzo, entramos en el ámbito de las verificaciones, eso que nos gusta a nosotros y que de vez en cuando nos hacen también pasar un buen rato. Os traigo especialmente, casi no es, porque de esto hemos hablado en otras ocasiones, pero lo recoge Verifica Radio Televisión Española en el ámbito de la política, porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte van a llevar pruebas fotográficas, científicas, ante un tribunal norteamericano para demostrar que es una mujer biológica, según han podido contar hasta sus propios abogados a la BBC. En concreto, la pareja va a presentar documentación en una demanda por difamación interpuesta contra una comentarista, Cadence Owens, que difundió que Brigitte Macron pues nació siendo mujer. Estas cosas que hay gente que se aburre mucho, pero en fin, es lo que hay. En definitiva, se señala en la información que se va a emitir un testimonio pericial de carácter científico y que en este caso la pareja está dispuesta a hacer lo que sea necesario pues para aclarar, ¿no?, todo esto, ¿no? En verdad, Brigitte Macron ha sido víctima de narrativas desinformativas, las hemos traído hasta aquí en Desmontando Bulos porque lo han traído nuestros propios verificadores. Es una desinformación recurrente en Internet que presenta ya no solamente a ella, sino a esposas de líderes políticos como mujeres transgénero. En concreto, en X se difundieron imágenes donde podíamos ver casi una instantánea de una persona parecida a Brigitte Macron, pero con rasgos masculinos, ¿no? Son comparativas que han circulado siempre con mensajes además muy directos. Brigitte Macron es hombre, ¿no? Bueno, pues es una desinformación, es información falsa. ¿Por qué? Porque esa foto no es real, la que especialmente se hizo más viral, sino que está editada con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? También circuló en su momento, y también lo trajimos hasta aquí, una publicación que aseguraba que el cirujano que anunció la transformación transgénero había muerto en París de forma misteriosa, ¿no? Daban hasta el nombre del supuesto, ¿no?, cirujano, un tal François Fabre, ¿no? Esto sale además de un portal web francés que en su momento pues dio esos datos. El problema está que si hacemos una búsqueda de ese posible François Fabre, pues no hay registros de un cirujano con este nombre. También hay indicios en algunos vídeos
donde lo que sí que se ha utilizado es una técnica que ya también desde nuestro programa conocemos, el deepfake, ¿no? Un vídeo ultra falso, ¿no? No es la única, como os decía, no es la única esposa de político que pues ha sufrido este tipo de acoso. El caso de Brigitte Macron se suma a otras narrativas desinformadoras, como la de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, o tenemos un caso muy cercano, el de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, que ha sido en múltiples ocasiones trending topic en X, por ejemplo, ¿no? En fin, pues si miramos un poquito, ¿no? Todo lo que se mueve en esas narrativas, pues podemos ver fácilmente que son montajes fotográficos que cambian sus rasgos para presentarlos, evidenciarlos como hombres. Así que, bueno, ahí está este anuncio, me parece muy, muy importante, porque al final los bulos es verdad que si no se paran se hacen bolas demasiado desagradables, ¿no? Nos vamos ahora con otro ámbito y es muy interesante porque esto lo han hecho conjuntamente, es una investigación conjunta de EFE Verifica y Verifica Radio Televisión Española. Es un resumen muy pequeñito, pero yo de verdad os aconsejo que si podéis ver todo el trabajo realizado sobre el discurso de odio contra migrantes que fue alimentado por desinformación y que inundó este verano las redes a partir de una agresión real en Torre Pacheco, en Murcia, pues entenderemos mejor cómo ya no es solamente una cuestión de que te cuenten una mentira, sino cómo se orquestan algunas campañas, ¿no? Y podemos ver la radiografía en la evolución de estas narrativas discriminatorias y que, por ejemplo, en el caso de Torre Pacheco, pues ha llevado al análisis de más de 115.000 mensajes, que es una barbaridad. Bueno, pues tanto Verifica Radio Televisión Española como EFE Verifica nos cuentan un poco cómo organizaron todo esto de la siguiente manera. Vamos a verlo. El 9 de julio, domingo, un vecino de Torre Pacheco fue asaltado por varios jóvenes marroquíes. A partir de este caso real, se desató una corriente de desinformación contra la población extranjera que alimentó el odio y las narrativas extremistas. EFE Verifica y Verifica RTVE han analizado más de 115.000 mensajes en X y Telegram para entender cómo la desinformación y el odio se extendieron en las redes y llegaron hasta las calles de Torre Pacheco. El mismo 9 de julio empezó a circular en redes el primer mensaje sobre la agresión, sin que se conocieran aún muchos detalles de lo sucedido. La falta de información fue aprovechada por los desinformadores. Un día después, el 10 de julio, se difundió un vídeo de la supuesta agresión que en realidad correspondía con un ataque de aporofobia en Almería un mes antes. La propagación de ese bulo y de otros mensajes provocó que en la tarde del 11 de julio el número de mensajes sobre Torre Pacheco creciera exponencialmente. Algunas de esas publicaciones contenían desinformación, como una ficha de los supuestos detenidos, sin relación con los hechos, o un falso comunicado del ayuntamiento. Este documento por portales prorrusos. Al día siguiente se registraron casi el doble de mensajes relacionados con Torre Pacheco. Ese día la localidad vivía sus primeras noches de incidentes, alimentados por la conversación en redes. Sí que vi cuando analicé dentro de los grupos que promovían estos altercados, sí que había dentro de ellos desinformación de los bulos que se detectaron, ¿no? Un análisis de las publicaciones en la red social X constata que la verificación de información logró limitar el alcance de algunos de estos bulos. Sin embargo, ese esfuerzo de contención se enfrenta a la propia naturaleza de redes sociales como X. Normalmente todos los temas que son muy conflictivos, que tienen muchos comentarios, que tienen muchas citas, que es un síntoma de que ahí hay una crispación o ahí hay un desacuerdo, van a ser impulsados. La desinformación actuó como un catalizador del discurso de odio. Cerca del 10% de los contenidos analizados en X contenía mensajes de odio, con una repercusión mayor que otro tipo de publicaciones. Estos mensajes, que contenían palabras como inmigrantes, moros o magrebíes, repuntaron cada tarde de disturbios. En Torre Pacheco, tras todo el análisis de la información que
a la que se pudo tener acceso tras la monitorización de determinados perfiles, de determinados grupos de redes sociales, en definitiva. Digamos, identificar una serie de patrones de difusión de discurso de odio con el fin de alguna manera de promover, ¿no?, la violencia, la hostilidad y el odio hacia la población migrante en Torre Pacheco por su origen étnico, ¿no?, nacional, en este caso magrebí. La publicación de bulos y mensajes de odio, como ocurrió con Torre Pacheco, puede sancionarse. En el tema de Torre Pacheco había una serie de informaciones, lo pongo con muchas comillas, que eran auténticos bulos o desinformación que se estaba produciendo. Luego tendríamos el otro tipo, que es donde ya sí rebasamos esa línea, donde ya estamos incurriendo lo que puede ser un delito de odio tipificado en el Código Penal, artículo 510 del Código Penal. Además, la Ley Europea de Servicios Digitales, que entró en vigor en 2022, obliga a las plataformas a actuar de forma rápida para la retirada de contenidos potencialmente nocivos y poner coto a la desinformación. Sin embargo, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, las plataformas solo retiraron el 22% de las publicaciones con contenido de odio difundidas en los días en que se produjeron los sucesos de Torre Pacheco. Bueno, pues ahí están esos datos. Lo dicho, os recomiendo, si le podéis ir a dar una vueltecita a cualquiera de las dos páginas web de F Verifica o Verifica Radio Televisión Española, y es muy interesante, de verdad, el análisis que se desarrolla respecto a esto que vivimos en verano. Y nos vamos al ámbito de los conflictos, de la inseguridad, algo donde también al final es jugar con el miedo, y tenemos semanalmente un montón de ejemplos de bulos. En concreto, hay uno muy, muy interesante, una vez más, cómo se descontextualizan muchas imágenes que son reales, pero que no tienen que ver nada con lo que nos quieren contar, ¿no? En concreto, desde X, desde Facebook, desde TikTok, se ha movido un vídeo que muestra varios aviones sobrevolando el cielo, junto a mensajes que aseguran que son bombarderos B-52 de Estados Unidos, preparándose para salir hacia Europa tras la incursión de drones rusos en Polonia. Acordaros que fue, yo creo que más o menos el 10 de septiembre, pues cerca de una veintena de drones rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia y algunos fueron derribados. Como consecuencia, Polonia pues pidió activar el artículo 4 de la OTAN para consultas con sus aliados, y la alianza respondió lanzando la operación Centinela Oriental para reforzar la defensa en ese flanco. Pero claro, ¿qué ocurre? Lo que nos han enseñado y que se ha hecho viral es cierto, es una intervención directa ya de Estados Unidos en esa operación Centinela. Bueno, pues si hacemos una búsqueda inversa de fotogramas clave de ese vídeo en Google Lens, pues nos lleva a una publicación en X de un periodista sueco y corresponsal especializado en defensa, Jonas Olsson, de marzo de 1925, cuando todavía no se había producido la incursión de Rusia de sus drones, ¿no? Por tanto, las imágenes no muestran aviones militares de Estados Unidos entrando en Europa, sino si hacemos la búsqueda también por palabras clave, pues nos llevan a artículos de portales especializados en defensa como Zona Militar o Galaxia Militar, y además le dan fecha. Recogen que en marzo de 2025 bombarderos B-52 realizaron lanzamientos de práctica de bombas guiadas en un campo de tiro de armas sueco. O sea que nos vamos a Suecia. Nada que ver ni con Polonia ni con Estados Unidos. Así que los que nos quisieron contar esto, pues como que no es verdad, ¿eh? Y nos vamos también con otro vídeo que también nos lo trae en este caso F Verifica, sobre el cambio climático. Hay muchos mitos que circulan sobre la gestión hídrica y de alguna manera nos dan tips informativos sobre cosas que nos cuentan en redes sociales y que algunas a veces es verdad, pero otras son absolutamente mentira. Y son 3 minutines que seguro que si lo veis, seguro que hay cosas que nos cuentan que alguna vez, hasta a lo mejor, hemos compartido. Cuidado, ni el agua es un recurso infinito, ni todos los plásticos se pueden reciclar.
La gestión hídrica y los residuos también tiene sus mitos. Menos del 1% del agua del planeta es apta para consumo humano. La sobreexplotación de ríos y acuíferos y la contaminación están acabando con los recursos hídricos en muchas regiones del mundo. Y hay que tener en cuenta que el ciclo del agua no siempre repone estos recursos al ritmo al que la humanidad los consume. La desalinización genera salmuera, que es agua cargada de sal. Es cierto que si se vierte esa agua con una mayor concentración de sal directamente al mar, se puede dañar su ecosistema. Pero este problema es conocido y se evita con sistemas modernos que diluyen la salmuera directamente en el agua del mar. No todos los plásticos se pueden reciclar de manera eficiente. Muchos de ellos tienen elementos que complican el proceso. Para evitar que este material contamine el medio ambiente, debemos reducir el consumo de plásticos de un solo uso y optar por opciones duraderas. Y vamos a seguir con las verificaciones en el ámbito de esa manipulación mediática que tanto gusta a los buleros y que no es por nada, pero a veces hacen trabajos sensacionales. Os traigo uno que nos trae Neutral porque se ha movido muchísimo en X, en Instagram y en TikTok. Al final es una imagen en la que aparece Tyler Robinson, que es el presunto asesino de Charlie Kirk, y nos lo presentan con una camiseta en apoyo al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y algunas publicaciones sugieren, al compartir esta foto, que el acusado simpatiza en realidad con el ideario republicano y con el presidente norteamericano, cercano también, como bien sabéis, a las ideas que Kirk, ¿no?, representaba. Bueno, ¿qué sabemos? Pues que la imagen de Robinson ha sido editada para incluir en concreto una camiseta con el apellido Trump, con la bandera de Estados Unidos, con el eslogan político, el Make America Great Again, ¿no? El recuperemos la grandeza de América, el MAGA, ¿no?, de Trump. Si hacemos una búsqueda inversa, pues podemos demostrar que la prenda que aparece en la imagen original no tenía ningún estampado. Esta foto ha sido compartida, de todas formas, por distintos medios norteamericanos, entre ellos ABC News, que cita fuentes como la red social Facebook. Hay que ser un poco más serios, ¿no? En ambas imágenes, la original y la falsa, se observa la misma expresión, la misma postura corporal, la escena, pero, es decir, tenemos la misma fotografía, pero en cambio se le ha añadido por IA, pues, esos elementos para dar a entender, pues, las preferencias de este presunto asesino, ¿no? Otros verificadores internacionales como Columbia Check o Associated Press pues también han concluido que esta imagen, que se ha hecho muy viral, pues ha sido manipulada digitalmente. Así que, aunque la veis pululando por allí, pues ya sabéis que no es real, que no es cierta. Y vamos a terminar con el bulo de la semana. En redes sociales y en algunos sitios web han aparecido mensajes que afirman que un juez ha dejado en libertad al inmigrante ilegal marroquí que habría quemado viva a una joven de 17 años en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, aunque la investigación continúa abierta, el juez ha desestimado la hipótesis de que se tratara de un ataque doloso con líquido inflamable, algo que ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y por eso se revocó la orden de prisión el pasado 16 de septiembre, ¿no? Claro, los mensajes virales omiten que la víctima del incendio ha declarado ya ante la Policía Nacional y que este fue accidental y que el joven de origen marroquí, todo lo contrario, trató de ayudarla, una versión sostenida por las propias investigaciones policiales. ¿Qué ha ocurrido a pesar de todos esos datos? Pues que gracias a algunos políticos, en concreto con Santiago Abascal, que se ha hecho eco
de titulares iniciales, pues sigue señalando al joven marroquí de quemar viva a una menor en Las Palmas. Es algo que sigue estando además en su perfil de X. Los datos están ahí. Los hechos de ese incendio, sí, y que desgraciadamente ocurrieron en una infravivienda ocupada del barrio de La Isleta, que en un primer momento la menor sí que dijo a la policía local que el joven había provocado el fuego, pero en ningún caso que la había atacado a ella. Con lo cual, pues hombre, es una pena que cuando ya hay una investigación policial y una investigación judicial, pues que hombre, que todavía se siga indicando hechos que no son reales, que no son ciertos y que en definitiva van en contra, pues en primer lugar de una persona, en este caso de ese joven marroquí, pero en ningún caso se corresponde con los hechos, y más cuando la propia víctima ya ha prestado declaración y por tanto ya no tiene nada más que decir respecto a ese joven de 20 años. Así que, bueno, ha sido el bulo de la semana, que ojalá estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y ya pasamos al fact-checking, Lorenzo, a nuestros políticos que también nos dan sus días de gloria, ¿no? Vamos a empezar con el ministro de Agricultura, de Pesca y de Alimentación, Luis Planas, que afirmó en un desayuno informativo de estos que se hacen mucho en Madrid, que la primera flota pesquera de la Unión Europea, con 8.432 buques en nuestro registro pesquero, desde el más pequeñito hasta el barco más industrial, es de España. Ya sabéis que enseguida nos ponemos fenomenales, ¿no? Con los datos, con los números y estas cosas. Bueno, vamos a darle un poco de contexto, como también lo hace Neutral. La Unión Europea mide la capacidad de la flota de sus Estados miembros, especialmente de cara a 3 características: el número de barcos pesqueros de cada país, su arqueo, que es la capacidad o cabida, es decir, la medida en toneladas, y la potencia que pueden alcanzar sus motores. Bueno, también se tiene en cuenta, por ejemplo, la edad media o la eslora, la longitud de las embarcaciones. Todo eso para ir recogiendo las estadísticas de cada país. Dentro de la flota pesquera europea, España lidera en arqueo, a ese volumen, pero es el tercer país en número de barcos, con 8.525 por debajo de Grecia, con algo más de 12.000, Italia con 12.200 y pico, y tampoco es el primero, sino el tercero en potencia de los motores. Está por detrás de Francia o de Italia. Son datos del Parlamento Europeo de 2024. En términos relativos, España representa el 12,2% del total de barcos de la Unión Europea y está por tanto por debajo de Grecia o de Italia. Y también está en el 14,8% de potencia, estando también por detrás de Francia e Italia. En esta ocasión, ya sabéis que no son muy dados a dar las explicaciones que pide Neutral muchas veces. En esta ocasión el Ministerio sí que ha respondido, y desde la cartera de Planas reconocen que España ocupa el tercer lugar en número de buques y en potencia, pero eso sí, apuntan que lidera en arqueo bruto y que limitar la referencia a la potencia pesquera solo a la flota no refleja toda la realidad. Pero claro, sería para decirle a Planas que igual que no representa una cosa con la otra, tampoco representa estar en el primer puesto lo contrario, ¿no? Digo yo. En verdad, Planas usa la información estadística de 2022, de la Comisión Europea sobre la política pesquera común. Pero claro, si nos vamos a datos mucho más cercanos, en 2024 España apenas ha variado su porcentaje y por tanto podemos decir que sigue ocupando los mismos puestos. En arqueo estamos en un buen primer puesto, pero en el resto estamos terceros. Así que, bueno, se viene un poquito arriba, pero es engañoso.
Nos vamos con Jaime de los Santos, con el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, que criticó una vez más, no solamente él, sino en este caso el Partido Popular, una vez más, que aprobó la Ley de Educación en 2020, la conocida Ley CELA, y quiso comparar los resultados de España en matemáticas y lectura con el resto de países de la OCDE. Claro, también es un poco esto porque, bueno, aún estamos con el último informe de PISA de 2022 y todavía no tenemos más datos, pero bueno, en la intervención en la sesión de control en el Congreso, pues Jaime de los Santos vio importante sacar esta temática. En concreto dijo que 8.300.000 estudiantes vuelven a las aulas con una ley educativa sectaria y mediocre que ha hecho que todos los países de la OCDE pues nos dejen a la cola en matemáticas y en comprensión lectora. Bueno, vamos a la fuente, nos vamos al informe PISA, que ya sabéis que desarrolla la OCDE, que es un sistema internacional de evaluación académica y que compara cada 3 años los resultados de alumnos de secundaria en 3 áreas: matemáticas, ciencias y comprensión lectora. ¿Cuáles son los datos de ese último informe PISA? Bueno, pues en comprensión lectora, por ejemplo, España obtuvo 474 puntos en esa prueba, por debajo de la OCDE, que está en 476. Pero eso sí, por delante de 14 países como Francia, Países Bajos o Grecia. Por tanto, ya de entrada no estaríamos a la cola, estaríamos ahí en medio, ¿no? Y vamos a otro dato, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Que según esas últimas pruebas de 2022, los alumnos españoles pues obtuvieron 473 puntos en matemáticas. En esta ocasión por encima de la media de la OCDE, que está en 472, y de otros 14 países miembros como Portugal, Noruega o los propios Estados Unidos. En verdad, volvemos a poder del mismo, no estamos a la cola, estamos en una situación intermedia y en algunos casos, como las matemáticas, pues hombre, pues un poco por encima de esa media, ¿no? En esta ocasión no han respondido, el Partido Popular no le ha respondido a la consulta neutral, pero en su búsqueda de encontrar los datos en los que se ha podido basar, en este caso de los Santos, para decir lo que ha dicho, pues parece ser que podría hacer referencia a una noticia del diario ABC que titula que España y Francia están a la cola de la OCDE en matemáticas, cosa que tampoco es verdad, pero bueno. En concreto, el medio cita, eso sí, un informe del Centro de Política Económica de la Escuela de Negocios ESADE, que se basa a su vez en los resultados del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias, pero por tanto no tendría que ver, por ejemplo, con la comprensión lectora. Es decir, es un estudio privado desde una escuela de negocios y de alguna manera lo que intentan es eso, estudiar ese rendimiento en matemáticas y ciencias, en concreto del alumnado de primaria. Pero, lo dicho, tampoco tiene nada que ver ni con la OCDE ni con el estudio PISA, con lo cual es un poco arriesgado. Y además, si nos vamos a los datos de este último estudio que se podría referir tanto en la noticia del diario ABC como las declaraciones del vicepresidente del PP, pues hombre, no nos habla de la tendencia desde la Ley de Educación de 2020, a la que hace referencia el portavoz popular, sino que viene desde hace 10 años y por tanto estaríamos incluyendo años en los que gobernaba Mariano Rajoy, 2011-2018, con lo cual pues yo para mí que es un poco batiburrillo, con lo cual lo vamos a dejar en que no es verdad, ¿eh? Y nos vamos con Santiago Abascal, que hoy ha salido ya 2 veces en nuestro programa. El líder de Vox, que habló sobre la convención Europa Vive 25, que se celebró a mitad de septiembre,
y su lema era "Comienza la reconquista". En concreto, cuando quiso dar la explicación de por qué ese lema, dijo que cree que está perfectamente traído porque acababa de leer que una política islamista del barrio de Molenbeek ha planteado expulsar de Bélgica a todos los que no profesen el islamismo, dijo Abascal en la rueda de prensa de presentación de esa Europa Vive 25. Es verdad que otros usuarios, como Elon Musk, que aunque lo tenemos muy acallado, él sigue por ahí danceando, pues han incluido en sus publicaciones estas afirmaciones que muy similares a las que ha querido reflejar el líder de Vox, ¿no? Asegurando que esta mujer defendió expulsar de Bélgica a quienes no profesen el Islam, compartiendo un vídeo con parte de su intervención en un consejo municipal. Pero vamos a ver, a ver si podemos saber quién es esta política. Es una concejala municipal de Molenbeek, salía a raíz del Partido Socialista y Flamenco de Boruit. Ella misma respondió a más en su perfil de Instagram. Pero en verdad, ¿qué dijo? En la reunión del Consejo Municipal, que se celebró el 27 de agosto, Rice no pidió expulsar de Bélgica a quienes no profesen el Islam, sino que criticaba la falta de moderación en los perfiles de las redes sociales de un partido como es el Movimiento Liberal Reformista y la banalización que, según esta concejala, pues hace este partido racismo, ¿no?, en las plataformas digitales. En concreto, uno de los comentarios de Facebook del partido decía que la concejala llevaba una cortina en la cabeza, refiriéndose al velo que utiliza Rice, y por eso hizo, en referencia a este tipo de mensajes, ironizó, diciendo que puede darles las referencias para comprar esos velos, ya que al parecer suscita mucho interés. Y además dijo: si molestamos tanto, si ya ni siquiera quieren vernos, diré que la región cuenta con 19 municipios. Si vivir aquí en Molenbeek es tan insoportable, pues cambia de puerta y marchaos a otra parte, ¿no? Pero en fin, como podéis imaginar, lo dijo con una cierta sorna, de alguna manera, de que tanto derecho tiene ella de llevar un velo y vivir en Molenbeek, como otro que no lleva velo o otra que no lleva velo y seguir viviendo en Molenbeek. Y si no le gusta, pues que miren para otro lado, ¿no? Así que es verdad que en ningún caso, a pesar de la sorna de las declaraciones de la concejal, en verdad, si comprobamos toda la intervención, en ningún momento no habla ni de expulsar, no habla de Islam y tampoco habla en general de Bélgica. Con lo cual, pues la interpretación que hace Abascal sobre expulsar de Bélgica a todos los que no profesen el islamismo, pues no es verdad. Así que, en fin, ahí lo dejamos. Y llegamos al final, Lorenzo. Como siempre, no sé si quedará mucho tiempo, poco tiempo. En esta ocasión, en esta parte final, ya sabéis que siempre pues intentamos traer algo que nos ayude a reflexionar, para opinar, para entender desde, a lo mejor, desde elementos más personalistas, ¿no?, lo que nos rodea. Y hemos hablado, gracias a la campaña de la Guardia Civil, hemos hablado del Día Internacional sobre la sensibilización de la enfermedad del Alzheimer, y os he traído un cortometraje para hablar de esa sensibilización. Se llama Benito, está realizado mediante stop motion. Acordaros, esa es una técnica de animación que crea la ilusión de movimiento al fotografiar objetos físicos con muñequitos, con plastilina, ¿no?, y manipular fotograma a fotograma. Es un trabajo muy chulo, y lo más chulo también es el mensaje. Así que os dejo con él. Si podéis verlo, estupendo. Si no, lo dejaremos ahí trabajadito para la próxima semana. Y podéis ver en su canal de YouTube a Siles Ellis, que es quien lo ha realizado.
Por mi parte, Lorenzo, nada más. Se os quiere muchísimo. Os agradezco como cada semana que estemos por aquí. Y dentro de 7 días volveremos. Ahí sí, ahí volveremos en vivo y en directo, mano a mano, Lorenzo, para hablar todo lo que ha dado de sí estos próximos 7 días. Si os quiere, besiños. Sara, muchas gracias. Vamos a ver a Benito, que hoy sí queda tiempo. Pues ahí estaba este preciso vídeo para recordar a esas personas que sufren Alzheimer y que es una enfermedad que cada vez sufre más gente. Muchas gracias a todos por haber estado hoy ahí en este Desmontando Bulos. Volvemos la semana que viene. Adiós.